En esta ocasión os traemos a la misteriosa desaparición del vuelo MH370. En marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro en uno de los mayores misterios de la aviación moderna, y a pesar de la búsqueda exhaustiva y los esfuerzos de los investigadores, los restos del avión nunca fueron encontrados. En este episodio de The Eerie Abyss, exploraremos los detalles de la desaparición del vuelo y las teorías detrás de su misteriosa desaparición. El vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:41 de la noche el 8 de marzo de 2014. El avión, un Boeing 777-200ER, estaba programado para aterrizar en Beijing a las 6:30 de la mañana del mismo día. Sin embargo, a las 1:19 de la madrugada, la torre de control de Kuala Lumpur perdió el contacto con el avión. Después de esto, la aeronave desapareció de los radares y se perdió contacto con los controladores aéreos. El avión y sus 239 pasajeros nunca fueron encontrados. Esta tragedia no solo fue una gran pérdida para los familiares de los pasajeros y la tripulación, sino que también dejó al mundo con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente con el vuelo MH370? Hay varias teorías y especulaciones en torno a la desaparición del vuelo MH370. Una de ellas sugiere que el avión pudo haber sido secuestrado y llevado a un lugar desconocido. Esto se debe a que el avión cambió su rumbo de manera intencional y que el transpondere y el sistema de comunicación se desconectaron en momentos diferentes. La posibilidad de un secuestro también se ve respaldada por el hecho de que dos de los pasajeros a bordo estaban utilizando pasaportes falsificados. Otra teoría apunta a una posible falla técnica en el avión. Si bien la aeronave estaba en perfectas condiciones cuando despegó, es posible que haya habido un problema técnico que llevó a la pérdida de comunicación y al cambio de rumbo del avión. Aunque se han realizado varias investigaciones, todavía no hay una respuesta definitiva sobre lo que pudo haber causado la falla técnica. Hay quienes creen que el avión se estrelló en algún lugar del Océano Índico. En 2015, se encontraron restos de la aeronave en la costa de África Oriental, lo que sugiere que el avión cayó en el océano. Sin embargo, a pesar de que se han llevado a cabo extensas búsquedas en la zona, nunca se ha encontrado el lugar exacto del accidente. Además, algunos expertos creen que los restos podrían haber sido arrojados al mar por las corrientes oceánicas, lo que complica aún más la búsqueda. Por supuesto, no podemos dejar de lado las teorías más conspiratorias. Algunas personas creen que el avión fue derribado por un misil, tal vez por una organización terrorista. También hay quienes sugieren que el vuelo MH370 fue objeto de una operación encubierta por parte de algún gobierno, y que los pasajeros fueron retenidos o eliminados. Estas teorías son extremadamente improbables, pero muestran el grado de incertidumbre que rodea a la desaparición del vuelo MH370. En cualquier caso, la desaparición del vuelo MH370 es uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Desde la desaparición del avión en 2014, se han realizado numerosas búsquedas y se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el paradero del avión y de sus pasajeros sigue siendo desconocido. La desaparición del vuelo MH370 es un recordatorio de lo pequeño e impredecible que puede ser el mundo, y de cómo incluso con todo nuestro conocimiento y tecnología, todavía hay misterios que nos desafían y nos desconciertan. En respuesta a la desaparición del vuelo MH370, se han implementado una serie de cambios y mejoras en la industria de la aviación.
Se han introducido nuevos sistemas de seguimiento y comunicación para mejorar la seguridad y la eficiencia de los vuelos. También se han revisado los protocolos de seguridad y los procedimientos de emergencia en caso de desastres aéreos. En resumen, la desaparición del vuelo MH370 es uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la aviación. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y las teorías propuestas, aún no se sabe con certeza lo que sucedió en ese fatídico día de marzo de 2014. La pérdida de las 239 vidas a bordo es una tragedia que nunca se olvidará, y se espera que la industria de la aviación continúe trabajando arduamente para prevenir futuras tragedias similares. Hasta el siguiente misterio.